Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir una vez más la palabra de Dios por medio de este canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, el luz admirable. Le damos gracias a Dios por este día de vida que nos regala, por su mucha misericordia que son nuevas cada mañana, por Cristo Jesús, muerto por causa de nosotros, resucitado por causa de nosotros y sentado en lugares de privilegio en las regiones celestiales, y ahora intercede por nosotros perpetuamente para así cumplir la voluntad de Dios para con sus santos. Le damos gracias a Dios porque si alguno pecare, como está escrito, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Le damos gracias a Dios por los padecimientos de su Hijo en la cruz, por su muerte vicaria, por su vida perfecta y por su resurrección con poder al tercer día, por lo cual ahora tenemos una esperanza viva, porque así como Cristo vive, nosotros viviremos. Le damos gracias a Dios por todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, porque juntamente con Cristo también nos dice la Escritura que estamos sentados en lugares de privilegio en las regiones celestiales, y porque en Cristo somos también herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si padecemos con Él, seremos glorificados con Él. Entonces, le damos gracias a Dios porque en Cristo Jesús todo es nuestro y vosotros. Perdón, hermano. Le damos gracias a Dios porque como está escrito, en Cristo, si andamos en Cristo, todo es nuestro, y nosotros de Cristo y Cristo de Dios, para que todos estemos en comunión con el Padre y el Hijo por la eternidad. Amén y amén. Y por ende con su Santo Espíritu, obviamente. Amén y amén. ¿Okay? Gloria a Dios por todo lo que tenemos en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Porque todo es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Porque todo es de Dios, para Dios, de Dios. Todo es por Dios, de Dios y para Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él y a su Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces... Perdón. Ayer vimos el pasaje de la resurrección de Cristo, el cual yo titulé La tumba vacía. Vimos como básicamente María Magdalena se paró muy temprano el día domingo, ¿verdad? Y fue hacia la tumba. Ella llega a la tumba donde Nicodemo y Nicodemo y José de Arimatea habían enterrado el cuerpo de mi Señor Jesús, y se encuentra una sorpresa. Yo me imagino que María fue con la intención de verificar si estos dos varones habían enterrado a Jesús según el ritual de la ley, y obviamente sí. Vimos en el pasaje anterior como le pusieron los lienzos con con hierbas aromáticas, lo untaron con mirra y aloe según la tradición hebrea, ¿ok? Y lo enterraron en una tumba virgen que era pertenencia de José de Arimatea, y que estaba cerca del sepulcro, lo que convenía mucho para ellos, ya que los judíos estaban, digamos, atareados preparando el Shabbat de la Pascua, ¿verdad? Entonces, obviamente, fue muy bueno que ese sepulcro
estuviera tan cerca del lugar donde lo crucificaron. Y supongo que María fue a la tumba el día domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué sabemos que era domingo? Bueno, recordemos que los judíos no hacen nada, no trabajan. Los sábados es un día que ellos consagran al Señor. ¿Okay? Y menos tomando en cuenta que ese sábado era sábado pascual. Entonces, obviamente María fue a visitar la tumba el día domingo, ¿ok? Que es el primer día de la semana. Y por eso es que nosotros los cristianos evangélicos, la iglesia del Señor, ¿verdad? Celebramos los cultos el día domingo, conmemorando que Cristo resucitó de los muertos el primer día de la semana, el domingo, ¿ok? Creo que eso no lo dije en el video pasado, porque se me pasó. Bueno, ella llega a la tumba, hay la sorpresa de que el cuerpo de mi Señor no está, y ella lo primero que piensa, bueno, se han robado al maestro, se han robado al Señor. Y va corriendo y se lo hace saber a Pedro y al discípulo que Jesús amaba, es decir, Juan, el escritor de este precioso evangelio, claro, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. Y se lo hace saber a Pedro y a Juan, los cuales salen corriendo a la tumba. Pero Juan, que tal vez, no estoy seguro, esto es una precisión mía, tal vez Juan era más joven que Pedro, más atlético obviamente, llegó primero a la tumba que Pedro, pero él no entra, sino que se queda del lado afuera. Y efectivamente, del lado afuera él puede apreciar los lienzos, pero él no entra. Él solamente se fija que no hay el cuerpo, que están los lienzos por aquí y el sudario por allá, pero no entra. Cuando Pedro entra, él sí. Cuando Pedro llega a donde está la tumba, él sí entra. Ustedes saben que Pedro era más directo, Pedro era más salido, Pedro era más intrépido. Era la palabra y él entró y efectivamente vio que no había cuerpo. Y ahí la palabra dice, entró Pedro y creyó. En el versículo 9 nos dice, miren lo que dice el versículo 9. Vamos a ver el versículo 9, ok. Porque dice el versículo 8, perdón. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ok. Entonces en eso Juan también se anima a entrar y él ve que el cuerpo del Señor Jesús no está. Y entonces ahí la palabra dice que entró y vio y creyó. ¿Pero en qué creyó? Creyó que se habían robado a mi Señor Jesús. Creyó lo mismo que había creído María Magdalena, que se habían robado a nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo que creyó Juan, el discípulo amado. Esto era lo que creía Pedro, porque dice la Escritura que ellos todavía no habían creído lo que decía la Escritura, que era necesario al Mesías morir y luego ser resucitado. Entonces ellos creyeron humanamente por lo que estaban viendo, ¿ok? Cosa que demuestra su falta de fe, y que también dijimos ayer que era producto o que era causa de no tener aún el Espíritu Santo en ellos, sobre ellos, porque si el Espíritu Santo
hubiera estado sobre ellos, les hubiera traído la escritura a memoria y ellos jamás hubieran dudado que Cristo resucitó y jamás hubieran pensado incrédulamente, como lo hicieron los fariseos, por ejemplo, que pensaban que los discípulos se lo habían robado. O bueno, eso era lo que ellos hicieron creer también, ¿ok? Y humanamente hablando, era la hipótesis más probable que se hubiera robado el cuerpo, ¿ok? Pero bueno, sabemos que Jesús había resucitado y que ya no estaba entre los muertos, sino que vivía y ahora vive para siempre. Es decir, recordemos que mi Señor Jesús es el Cordero que estuvo muerto, pero ahora vive y vive por los siglos de los siglos, como dice el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿verdad? Así que bueno, eso es un poco lo que vimos ayer en el video pasado. Si quieren ver el video completo, les sugiero que vean el video anterior a este, que se llama La tumba vacía. Allí hablo más a profundidad de esto que estoy comentando ahora. Pero bien, ahora tenemos este pasaje que vamos a ver hoy. Está en Juan 20, versículos del 11 al 18, ¿ok? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde estaba el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hombre, el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pues entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las buenas nuevas, que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas, ¿ok? Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me guíe en esta predicación, ¿ok? Que Él me ayude. Ok, vamos al versículo 11. Pero María había estado llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ok. Recordemos que María Magdalena fue a buscar a los apóstoles, ¿ok? Posiblemente mientras los apóstoles observaban, es decir, mientras Pedro y Juan observaban que el sepulcro estaba vacío, ¿verdad? Ella estaba con ellos fuera del sepulcro y ellos fueron, dice la palabra, que ellos se fueron a los suyos. Ellos fueron a avisarle a los demás apóstoles lo que estaba aconteciendo y María permanece allí, ¿ok?
afuera del sepulcro y estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando? Porque creía que a su Señor se lo habían llevado. ¿Okay? Entonces María permaneció en el sepulcro llorando del lado afuera, ¿verdad? Mientras los apóstoles fueron a darle las malas noticias, o mejor dicho, lo que ellos pensaban que eran malas noticias, pero en realidad eran buenas nuevas. ¿Okay? Me imagino a Pedro y a Juan llegando a donde estaban los demás apóstoles. Se han llevado al Señor Jesús, lo han sacado de su tumba, ahí no hay nada. Se han secuestrado el cuerpo del Maestro. Y María, por otra parte, lamentándose en el sepulcro porque su Señor no estaba allí. ¿Ok? Y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. O sea, ella estaba afuera del sepulcro llorando y ella se inclinó. Ustedes saben que eso es como una cueva. Eso eran cuevas, ¿verdad? A la gente la enterraban en Israel en una especie de cueva, ¿verdad? La cueva de Jesús era una cueva virgen donde nadie había sido enterrado. Era de José de Arimatea, estaba cerca del lugar donde lo crucificaron y bueno, ya nosotros hablamos de eso, pero es una especie de cueva. Entonces, yo me supongo que para entrar en esa cueva o para mirar adentro hay que hacerlo agachado. Hay que doblarse un poco, ¿verdad? Para poder pasar. Y eso fue lo que María hizo, se dobló un poco y miró adentro del sepulcro. Porque ella no había, como decir, entrado. Ella vio, me supongo que ella vio de afuera que el Maestro no estaba. Corrió a hacérselo saber a sus apóstoles, vino con ellos y ahora María hace esto. María se inclina, se agacha y mira dentro del sepulcro. O sea, entra al sepulcro y se lleva una grata sorpresa. O bueno, para ella en ese momento a lo mejor fue un susto. Pero era algo bueno lo que ella estaba viendo. ¿Ok? Y vio dos ángeles que vestían con vestidura blanca que estaban sentados. El uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había estado puesto. había estado puesto. María entra, se agacha, entra a la cueva, mira donde estaba el cuerpo del Señor y ve estas dos figuras celestiales. Ve estos hermanos celestiales de nosotros, ¿verdad? Sentados, uno a donde estaba la cabeza de mi Señor Jesús y uno donde estaban los pies. Allí estaban distribuidos, así estaban colocados estos ángeles. Cabe destacar, hermanos y amigos, para hablar un poco acerca de los ángeles. Los ángeles son, en hebreo, la palabra ángel significa malayín, que significa mensajero, ¿ok? Los ángeles son mensajeros, los ángeles son servidores de Dios. Si por lo menos nos vamos al Evangelio de Mateo, por ejemplo, o a otro evangelio y vemos como el ángel Gabriel se le aparece a María y la anuncia a María que ella iba a tener, que ella iba a dar a luz al Santo de Israel, ¿verdad? Le dio esa buena nueva y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él le dijo, el Espíritu del Señor
el Espíritu del Señor te envolverá y lo que y lo que va a salir de ti, y el que va a salir de ti es santo. O sea, es en lo que hay en ti es engendrado por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, este fue el mensaje, parafraseando un poco el texto, ¿verdad? Que el ángel Gabriel le dio a María. Y a lo largo de la historia vemos que los ángeles son estos mensajeros del Señor. Por otra parte, podemos decir que los ángeles no son... que esto es un dicho popular, que cada persona tiene su ángel guardián. Bueno, eso es algo que yo he escuchado, tal vez ustedes lo hayan escuchado, pero bíblicamente sabemos que es mentira. Bíblicamente la Biblia especifica que los ángeles están al servicio de aquellos que han de ser salvos, de aquellos que han de alcanzar el siglo venidero, de aquellos que son siervos de Dios, están al servicio de los ángeles. Por darle algún ejemplo. Daniel, profeta de Dios, en Babilonia. Perdón. En el reinado del rey Asiro, creo que sucedió este evento, a él lo arroja a la fosa de los leones. Porque le tenían una trampa, Daniel se rehusó a dejar de orar a su Dios, y bueno, el rey Asiro se vio la obligación, porque no quería, de arrojar a Daniel a la fosa de los leones. Cuando él arroja a Daniel a ese hoyo, resulta que aparece un ángel y le cierra la boca al león. Los ángeles están al servicio de aquellos que han de ser salvos, de aquellos que son verdaderos siervos de Dios, como María, como Daniel, como Ezequiel, como los profetas. Ellos están al servicio de aquellos que habemos de ser salvos. Gloria a Dios. Entonces, bueno, ya para dejar de hablar de los ángeles, ¿verdad? Pero quería dejar eso claro, porque uno antes tenía esa creencia, de que los ángeles de Dios podían estar protegiendo a todas las personas del mundo, y así no es, esa no es la verdad. La verdad es que los ángeles protegen a los hijos de Dios. Tenemos el ejemplo de mi Señor Jesús, cuando mi Señor Jesús fue tentado por el diablo, que él supera las 3 tentaciones que el diablo le pone. Dice la palabra que acto siguiente vinieron ángeles y le sirvieron. A lo mejor le trajeron comida, lo fortalecieron de alguna manera. Acuérdense que llevaba 40 días sin comer. Y lo mismo pasó cuando mi Señor Jesús oró en Getsemaní. En uno de los evangelios dice la palabra que vinieron ángeles y lo fortalecieron. Entonces, está claro que los ángeles son espíritus, son mensajeros de Dios, enviados por orden de Dios a dar un mensaje en concreto, y muchas veces ayudar al pueblo santo en una tarea específica que él tenga que cumplir, que la persona tenga que cumplir, o ayudar a un hijo de Dios que esté en peligro de muerte. ¿Okay? Bueno, María ve hasta 2 figuras, una puesta a un ángel puesto a donde iba la cabeza de mi Señor Jesús, y otro a donde estaban los pies. Y dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor,
y no sé dónde la han puesto. En otro evangelio dice, por qué buscan entre los muertos aquel que vive? ¿Ok? Gloria a Dios. Los ángeles estaban claros. A Jesús no se lo habían llevado. Jesús no es como los ateos dicen que Jesús no había muerto, sino que estaba muy herido y él mismo salió medio muerto de la tumba. No. Los ángeles estaban claros. Jesús efectivamente había muerto, pero gloria a Dios, él había resucitado. Eso fue lo que el ángel le dijo a María. Perdón, esto fue lo que el ángel dijo: mujer, ¿por qué busca entre los muertos a aquel que vive? Están buscando donde no es, están buscando una tumba donde debería haber un cadáver, pero resulta que el Señor no está muerto, Él vive, ¿ok? En este evangelio, María le dice: se han llevado a mi Señor. Y luego esa es la respuesta que los ángeles le dan. Ok, ¿por qué busca entre los muertos aquel que vive? Jesús ha resucitado. Pero esa respuesta no la van a encontrar en este evangelio, ¿ok? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Fíjense bien, cuando ella se voltea, cuando ella le dice esto a los ángeles, ella como que da la vuelta y se consigue nada más y nada menos que a nuestro Señor y Salvador glorificado, ¿ok? Se consigue o ve por primera vez a Jesús glorificado. Ahora, hay algo que podemos resaltar de esto que María vio a Jesús glorificado. Y es que las primeras veces que vieron a Jesús glorificado, o sea, Jesús se les apareció a los discípulos en varias ocasiones y en ninguna lo reconocieron a la primera. ¿Ok? Siempre Jesús tuvo que hacer algo para llamar la atención a sus discípulos, para que sus discípulos se dieran cuenta que estaban delante del Señor Jesús. Y le estoy hablando de sus dos apóstoles. ¿Ok? Ahora, María Magdalena aquí no se da cuenta que es el Señor. Fíjense bien. Fíjense bien lo que pasa. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Fíjense bien, no sabía que era Jesús. Ella le comenta eso a los ángeles. Ella mira para otro lado, ve a Jesús, pero ella no se percata que es el Señor Jesús. Y como les digo, si seguimos leyendo la Escritura, gloria a Dios, me permita seguir hasta terminar el Evangelio, vamos a ver que Jesús se le aparece en varias oportunidades más a los apóstoles, y esto no lo reconoce. Los apóstoles, sus 12 apóstoles, 11, porque ya Judas no estaba entre ellos, no reconocen a su Señor. No se puede culpar a María entonces por hacer lo mismo, por no reconocerlo. Sin embargo, aquí vemos que no lo reconoce. Por ejemplo, una de las apariciones de mi Señor Jesús, Él se le aparece en medio. Ellos estaban en una habitación, Él se le aparece en medio de ellos y ellos creen que es un fantasma. Y mi Señor Jesús le dice: ¿por qué piensan que soy un fantasma? Mírenme, soy yo, tóquenme. Y después, para que ellos crean que están comiendo
ellos creo que estaban comiendo pescado y pan. Y mi Señor Jesús le dijo, bueno, denme de eso, para que ellos vieran que era el Señor. Entonces, los apóstoles a la primera nunca reconocieron a mi Señor Jesús, ¿ok? María Magdalena tampoco lo reconoció en este momento. Vamos a ver un poquito más adelante cómo ella se da cuenta que es su Señor, ¿ok? Por eso le digo, no lo reconocen a la primera, ¿ok? Pero vamos a ver. Vamos a ver. Versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Hermanos y amigos, aquí tengo que ser sincero. No me he tomado la molestia, o sea, no he hecho esto, debo hacerlo. Voy a ver si lo hago aquí un momento. Y busco el significado de la palabra hortelano. Porque creo que sé qué significa, pero no estoy muy seguro. Déjenme buscar aquí un momento la palabra. Bueno, aquí, aquí en el versículo 15 nos dice que María pensó que Jesús era el hortelano. Y en el diccionario dice que hortelano es la persona que cultiva y cuida huertas. Recordemos que esa tumba estaba cercana a un huerto. Entonces, esa persona que María vio cerca de la tumba, tal vez era de la persona que cuidaba el huerto y que estaba pendiente del mantenimiento del huerto. ¿Okay? Y María lo confunde a él con mi Señor Jesús. Confunde a esta persona que está encargada de cuidar el huerto que estaba cerca de la tumba. Lo confunde. Confunde a mi Señor Jesús con esta persona y le pregunta, Señor, si tú te lo has llevado. Pero fíjense que le dice Señor. Claramente le dice Señor. Entonces le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. María no sabía que estaba hablando con el Señor de señores y Rey de reyes. Ella pensaba que estaba hablando con un hombre común y corriente que estaba haciendo su trabajo cuidando el huerto, ¿ok? Y bueno, María le dice estas palabras al Señor de señores creyendo que era un simple hortelano, ¿ok? Versículo 16, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Fíjense bien, hermano, aquí hay algo muy hermoso que podemos ver. María no reconoció a mi Señor Jesús a la primera, como les digo, los apóstoles tampoco lo reconocieron a la primera, ¿ok? Mi Señor Jesús le tenía que hablar, tenía que comer con ellos, tenía que hacer otro milagro de la pesca, como el que hizo cuando eligió a Pedro, para que ellos se dieran cuenta que era el Señor. Pero vemos lo poderosa que es la palabra de Dios. Aunque María, dejándose llevar por su humanidad y por lo que ella estaba viendo, ella estaba pensando,
Al Señor Jesús se lo llevaron, se lo han robado. Pero la palabra de Dios, hermano, no conoce limitaciones. Cuando Jesús dice la palabra, María, Jesús la dice con toda la intención de que María lo identifique. Es decir, esta palabra tenía todo el poder y la intención de hacer reconocer a María que Él era su Señor. Cuando Jesús vocifera, María, no importa que María tuviera en su pensamiento que se lo habían robado, no importa que María estuviera viendo las cosas carnalmente hablando, como lo hubiera visto cualquier humano. Cuando Dios habla, cuando Cristo habla, Él obra. Cuando Cristo habla, todo lo que quiere conseguir, todo lo que quiere conseguir, Él lo consigue. La palabra de Dios siempre prospera para aquello a lo que Dios la ha enviado. Hermanos y amigos, si esta no fue la excepción, Jesús vociferó la palabra para que María lo reconociera. Cuando Jesús llamó a María por su nombre, María al instante reconoció la voz de su Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas me conocen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. María era una oveja de Cristo. María reconoció la voz del Maestro. Por eso fue que al hablar, aunque en apariencia, obviamente le quiero comentar un poco esto. La apariencia de mi Señor Jesús tenía que ser físicamente la misma. Es decir, mi Señor Jesús tenía un cuerpo glorificado, claro está, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que no se fatiga con el sol. Ya sabemos, un cuerpo glorioso. Pero este cuerpo glorioso debía tener la misma apariencia que antes de morir, porque recuerden que el cuerpo que resucitó era el que estaba en la tumba, era el cuerpo de Jesús que ellos conocían. Supongo que mi Señor Jesús brillaba mucho y era resplandeciente, y por eso no podían divisar bien su rostro. A lo mejor eso era lo que le impedía a ellos divisar bien el rostro de Jesús, su gloria, lo que irradiaba, ¿verdad? La luz, la luz, la majestad. Entonces eso era, yo me imagino que lo que le impedía a sus apóstoles reconocerlos a la primera. Y otra razón sería que sus ojos espirituales hubieran estado cerrados. Bueno, sea cual sea la razón, ya sea que Jesús, por su gloria, por su majestad, por estar glorificado, Él resplandeciera mucho y ellos no pudieran divisar bien a Jesús, o ya sea porque sus ojos espirituales estuvieran cerrados, que es una posibilidad más factible. ¿Por qué estaban cerrados sus ojos espirituales? Porque tenían la mirada puesta en el problema que ellos estaban viendo. ¿Cuál era el problema que ellos estaban viendo? Que Jesús se lo habían llevado. Entonces ellos, atribulados, no podían ver lo espiritual. ¿Okay? Entonces ellos estaban viendo todo terrenalmente. ¿Okay? Bueno, sea cual sea el caso o la causa por la que ellos no conocían a nuestro Señor, toda causa quedó deshecha, todo lo que le impedía ver a María, que ese era Jesús, quedó deshecha, fue por tierra, quedó eliminada cuando mi Señor Jesús dijo, María. Cuando mi Señor Jesús habla, cualquier problema que haya tenido María, por el cual no hubiera reconocido a mi Señor Jesús,
quedó completamente eliminado. Si era ceguera espiritual, hermano, María vio claramente que ese era su Señor. Entonces, gloria a Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Cristo tiene poder, hermano. Solamente Cristo tuvo que vociferar, proclamar el nombre de su sierva, y esta de una vez lo reconoció. Amén, alabados a Dios, porque la palabra de Dios siempre opera para aquello a lo que Dios le envía. Y otro de los motivos por el que a mi Señor Jesús no lo reconocían los apóstoles, y en este caso María, a la primera, o sea, no lo reconocían de vista, pero a lo que mi Señor Jesús les hablaba, entonces ellos caían en cuenta que era Él. Bueno, en la vez que hubo la pesca milagrosa por segunda vez, ellos no lo reconocieron hasta que hubo el milagro. Pero además de eso, mi Señor Jesús tuvo que hablarles, tuvo que compartir con ellos para que ellos se dieran cuenta. Bueno, y también está el hecho de que María lo reconoció por la voz, porque María era una oveja del prado de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas me reconocen y yo las conozco, dice la palabra de Dios. Y yo voy delante de ella y ella me sigue. Las ovejas, hermanos, conocen la voz de su pastor. Así que cuando mi Señor Jesús, dice el nombre de María, María, como buena oveja de Cristo que era, de una vez reconoció la voz de su maestro. Y eso fue lo que le dijo, Raboni, que significa maestro. ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, ¿ok? Entonces, claro, María, a causa de que era su oveja, la oveja de Cristo, lo reconoció. Y a causa de que Jesús dijo también esas palabras con el objetivo de que ella lo reconociera. Entonces, obviamente, por eso María, así tuviera cegada espiritualmente en ese momento, por la preocupación de que supuestamente se habían llevado al maestro, la palabra de Dios tiene poder para vencer la preocupación, para vencer la ceguera espiritual y para hacer que María reaccionara en ese momento y viera a Jesús. Y María también era oveja de Cristo, entonces al escuchar la voz del maestro, obviamente lo iba a reconocer que ese era su buen pastor. ¿Ok? Entonces, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Fíjense bien. Yo me imagino, hermanos y amigos, que María se abalanzó para abrazar al maestro. Es decir, está viendo a su maestro que hace 3 días estaba muerto y que lo habían llorado y que lo habían sepultado y ahora lo está viendo vivo. Imagínense la felicidad que experimentó, el gozo que experimentó María en haber visto al Maestro, a nuestro Señor y Salvador vivo y con un cuerpo radiante, glorificado, con un cuerpo perfecto, ¿verdad? María estaba muy gozosa y yo me imagino que ella lo quiso abrazar, lo quiso tocar en ese momento por la emoción, pero él la frenó. Ey, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Ok? Entonces, Jesús le prohibió eso porque aún no había ascendido a los cielos. ¿Ok? No había ido al Padre. ¿Ok? Más ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y gloria a Dios por estas palabras. Gloria a Dios porque mi Señor Jesús dijo esta palabra.
porque estas palabras son de mucha importancia para el pueblo cristiano, para todos los hijos de Dios. Porque Jesús dice, ve, perdón, ve y dile a mis hermanos esto, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, el Señor Jesús nos da aquí la dicha y la certeza, la convicción, nos da esta confianza de saber que nosotros somos hijos de Dios. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. El Padre que lo envió, el Padre que lo engendró en María, es nuestro Padre, porque hemos sido adoptados por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Por el puro afecto de la voluntad de Dios, como dice la Escritura en Efesios, ¿verdad? Que hemos sido predestinados a ser adoptados como hijos de Dios en Cristo, por el puro afecto de la voluntad de Dios, para la alabanza de su gracia, ¿ok? Entonces, esta declaración de Cristo, que Él nos afirma, nos asevera, nos deja claro que Dios no es solo Padre de Él, Él es Padre nuestro, de nosotros, los que vemos que vive en Cristo, y que no solamente es nuestro Padre, sino también nuestro Dios. Eso nos tiene que dar mucha dicha y felicidad, hermano, porque nos asegura que Dios es nuestro Padre, y un padre nunca abandona al hijo. Un padre siempre cuida, guarda, protege, disciplina, es estricto algunas veces, pero un padre nunca abandona a su hijo. Es como el caso del hijo pródigo. Como esa parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, o el hijo que tenía mal comportamiento, se hizo lo malo delante del padre, gastó toda su herencia en mujeres, en bebida, en el mundo, pues. Pero cuando él volvió arrepentido por lo que había hecho, porque se dio cuenta del mal que había hecho y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este padre no dudó ni siquiera un segundo en recibir al hijo, y lo recibió como si el hijo no hubiera hecho nada, y le hizo una fiesta y todo. Bueno, hermano, Jesús nos está diciendo: voy a mi Padre. ¿Por qué? Porque primeramente es Padre de él, ¿ok? Jesús es su unigénito hijo, ¿verdad? Jesús es el único hijo que ha tenido Dios, o que tiene Dios, mejor dicho, y que tendrá Dios, que salió de él, que él lo engendró. Así que por eso Jesús es su unigénito hijo, y no hay otro como Jesús, no lo hay. Ahora, Jesús nos dice: a los suyos vino, y a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y que llenó de su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No por carne, ni por sangre, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces, amigos y hermanos, era voluntad de Dios, desde antes de la fundación del mundo, que nosotros fuésemos adoptados como hijos suyos en Cristo Jesús, por el puro afecto de su voluntad, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces, es un gozo, y tenemos que estar gozosos y felices, porque el mismo Padre que tiene nuestro Señor Jesucristo, ese que lo llena todo con su gloria, ese que es omnipotente, ese que es 3 veces santo, ese que es bueno y provee, y en su providencia le provee al bueno y al malo, ese que fue y es y siempre será tan bueno, que envió a su unigénito hijo para morir por pecadores que no lo merecían.
ese Dios es nuestro Padre y también nuestro Señor. Alabado sea Dios. Y también lo dice en el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Jesús no dice Padre mío, sino que Jesús en esta oración incluye también a todos los que habíamos de quien en él. Padre Nuestro. Incluye a sus 12 apóstoles, que en esos momentos le está enseñando a orar. ¿Ok? Porque era su Padre, porque ellos habían creído en Cristo. Y nosotros, que habíamos sido adoptados mediante Cristo Jesús, le podemos llamar a Dios sin miedo y sin temor. Abba, Padre. Abba, que significa Padre. Amén. Entonces, gloria a Dios. Dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso clamamos Abba, Padre. Entonces, es una bendición muy grande que mi Señor Jesús le hubiera dicho a los apóstoles: me voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Gloria a Dios. Claro. Y si Dios es nuestro Padre, Él puede disciplinarnos y puede corregirnos. Y Él nos ama incondicionalmente, ¿ok? Y Él es nuestro Dios, Él es nuestra protección, Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro castillo seguro, Él es nuestro refugio en la tribulación, Él es nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Entonces, es una gran bendición para todo el pueblo santo que Jesús haya dicho esas palabras a María Magdalena, ¿ok? Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había hablado con el Señor y que la había visto y dicho esa cosa. Claro, María emocionada, gozosa, feliz. Recuerda que Jesús le dijo a los apóstoles que su tristeza sería convertida en gozo, que ellos iban a ser como mujeres que están dando parto, que iban a estar muy angustiados, que iban a estar muy afligidos en un tiempo, ¿verdad? Pero luego, cuando Él volviera, pero luego, cuando lo volvieran a ver, esa tristeza se iba a transformar en gozo. Y ellos no iban a recordar más lo que ellos habían experimentado cuando mi Señor Jesús fue muerto, sino que ellos iban a olvidar por completo eso cuando vieran a Jesús glorificado y viviendo, y ahora viviendo para siempre, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces eso es lo que vamos a ver, que la tristeza de los apóstoles en estos pasajes que vienen, hermanos, se ha esfumado, y que el gozo que por ejemplo María en ese momento, María que en ese momento de ver a su Señor se llenó de gozo, ese gozo ni a María ni a sus apóstoles se lo van a poder quitar, porque Jesús vive para siempre. O sea, la tristeza sí fue pasajera, porque fue por esos 3 días, en el momento del sepulcro, pero la tristeza de este mundo es pasajera, pero el gozo del Señor permanece para siempre. Así que los apóstoles iban a tener un giro completo de 360 grados de su humor, de su carácter, porque ellos estaban tristes, ellos estaban deprimidos, ellos estaban amargados, ellos no concebían que Jesús, el Mesías, el que ellos creían, el que ellos decían y sabían que era hijo de Dios, hubiera muerto. Pero ahora mi Señor Jesús, con su resurrección al tercer día, con la tumba vacía y con las apariciones que vamos a ver más adelante, si el Señor me permite seguir predicando, vamos a ver cómo su tristeza
se va a transformar en gozo, hermano, como mi Señor Jesús lo dijo. Lo que mi Señor Jesús dijo en esos versículos es lo que se está cumpliendo o lo que se va a empezar a cumplir a partir de estos pasajes. ¿Okay? Vamos a ver el llanto, la tristeza, la amargura que los discípulos tenían ser completamente borradas, ser completamente quitadas al ver a mi Señor Jesús glorificado. Y la primera persona que tuvo la dicha del privilegio fue María. Esa tristeza que ella tenía, ella estaba llorando fuera del sepulcro, pero alabados a Dios, porque a lo que ella vio y el maestro habló y ella reconoció su voz, esa tristeza se esfumó y se convirtió en gozo. Y con ese gozo en su corazón fue a darle las buenas nuevas a sus hermanos, a los 11 apóstoles. Entonces, gloria a Dios, porque veremos a partir de ahora veremos el cumplimiento de que tu tristeza será convertida en gozo y su gozo no le será quitado. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús vive y vive por los siglos de los siglos. Él es el Cordero que estuvo muerto, pero ahora vive y vive por los siglos de los siglos, como dice el libro de Apocalipsis. Por lo cual, el gozo de que el Señor ha resucitado no se los podía arrebatar y no nos puede arrebatar a nosotros tampoco, hermanos y amigos. Entonces, gloria a Dios porque Cristo ha resucitado. Gloria a Dios por esta primera manifestación, primera aparición que tuvo ante María. Vamos a ver a partir de ahora varias apariciones de mi Señor Jesús. Y vamos a ver también como en cada una de ellas los discípulos a la primera no lo reconocen. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos y amigos, gloria a Dios porque la tristeza de María se convirtió en gozo. Gloria a Dios porque la tristeza de sus apóstoles también se convertirá en gozo cuando lo vean. Y gloria a Dios porque todo lo que Él ha dicho se ha cumplido y se cumplirá, porque dice la Escritura: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no dejarán de cumplir. Alabados a Dios, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios, que los ángeles lo alaben, que todo lo que respire alabe y amén. Gloria a Dios por las maravillas que ha hecho, gloria a Dios por las maravillas que hace, gloria a Dios de Israel por las maravillas que hará, para que su nombre sea glorificado y su pueblo sea completamente redimido y podamos estar para siempre con Él. Gloria a Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho, que tengan un feliz y bendecido día. Espero que esta prédica le haya sido de edificación, le haya sido de edificación, y que bueno, que el Señor plasme su palabra en las tablas de sus corazones para que sean consolados, afirmados y para que crezcan en el conocimiento de Jesús, nuestro Señor y Salvador, Rey y Dios, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.